Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a su webinar mensual. Gracias por estarnos acompañando. Si quieren, de una vez nos pueden ir contando desde dónde nos están acompañando. Ahí en el chat ustedes pueden escribir. Esta noche tenemos el tema con nuestro hermano de El Salvador, el director de Compass El Salvador, Douglas Guzmán. Douglas, ¿sí está por ahí? A ver, aquí nos están desde Brasil. ¡Wow! Bienvenido, Adriano. Qué bendición. Desde Guatemala, bienvenidos todos. Bueno, Pame, Douglas, bienvenido. Y nada, aquí los dejamos con Douglas para que nos pueda hablar sobre este tema tan importante el día de hoy. Bienvenido, Douglas. Ah, bueno, perdón, una cosita. Vamos a hacer la oración, perdón. Y antes también quiero decirles que pueden estar escribiendo sus preguntas, ya sea a través del chat o en la casilla que dice Q y A, Q&A. Ahí también pueden escribir sus preguntas y Douglas les va a estar contestando en lo que va transcurriendo el webinar. Pero antes vamos a empezar el webinar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias por este día que nos regalas. Te pedimos, Señor, que puedas intervenir, Señor, en cada una de las necesidades de cada uno de los miembros de nuestro ministerio, de todos aquellos que están pudiendo presenciar este webinar, Señor, ya sea en vivo o que lo vean después ya grabado. Te pedimos también, Señor, por las necesidades de todas aquellas personas que están en momentos difíciles y te damos gracias, Señor, por estos espacios que nos regalas, donde podemos seguir aprendiendo de ti y aprendiendo acerca de cómo ser mejores administradores de todo aquello que nos encomiendas. Te pedimos, Señor, que guíes este webinar, que envíes tu Espíritu Santo especialmente a Douglas, pero también, Señor, a cada uno de nosotros para que sepamos entender ese mensaje que tú traes para nosotros y ponerlo en práctica. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. listo, gracias, Pame. Bueno, hermanito, buenas noches. Buenas tardes para algunos. En el caso de El Salvador, buenas noches para otros. Vamos a dar inicio a este muy bendecido webinar, un tema bastante peculiar. Por ahí, el abordaje que se va a hacer es un poco distinto. Vamos a procurar variar un poco, porque vamos a tomar una perspectiva totalmente basada también en datos bíblicos. Así que eso es bastante importante. Todavía no vamos a llegar al tema, por ahí algunos pues ya habrán visto el tema, pero no vamos a llegar ahorita a ese punto. Vamos a iniciar primero, quiero mencionar 4 puntos. Por ahí están bien visibles: datos de tecnología, vehículos, ropa y entretenimiento. ¿Por qué los mencionamos? Esos 4 artículos, esos 4 ítems, todos o casi todos tenemos esos artículos en casa o los llevamos con el día a día. Entonces, estos, según datos de diferentes estudios, son los 4 artículos que más se consumen una vez saldado las obligaciones de cada persona o de cada hogar. Eso es básicamente para diferentes estratos sociales, pero es el factor común para bastantes estratos de la población. Entonces, ¿a qué vamos y por qué se mencionó esto? Primero, porque hoy en día hay un tema que vamos a ir viendo como el factor de consumo directamente. Pero en esos 4 ítems hay algo que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, sobre todo en el primero y el segundo, que es el tema de tecnología y el tema de vehículos. ¿Qué pasa con esos ítems? El tema de tecnología ha invadido directamente nuestras vidas y ha invadido directamente el tema del bolsillo. Estamos hablando pues en apartados económicos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Ahora hay desde diferentes gadgets como, bueno, todos los celulares, tablets, computadoras, entre otros, que estos han cambiado y han dejado de ser aquellos aparatos duraderos, y vamos incluyendo también el tema de vehículos. Han dejado de ser, por ejemplo, aquellos vehículos que de repente se pasaban de generación a generación prácticamente. Empezaba el abuelo con un vehículo y ese era heredado hacia el padre. Entonces, hoy no. Hoy estamos hablando que las
cualidades del vehículo han cambiado tanto desde su estructura que pueden ser un poco más accesibles, pero a la vez son más descartables. ¿Y qué genera esto? Un consumo más inmediato. Es decir, de repente tengo 5 o 6 años con el mismo vehículo y lo quiero cambiar. Vamos a un caso más peculiar, el tema de los celulares. De repente un celular me puede durar, o bueno, en aquel momento, hablo de cerca de los años 90 más o menos, los celulares duraban por ahí unos 5 años, 6 años, hasta que los que eran de tecla, los números y las letras se le borraban, pero uno se los aprendía de memoria. Entonces, ¿qué sucede con esto? Hoy en día el teléfono, si bien es cierto, puede durarle unos 3 años, pero hay algo que ha cambiado en nosotros, y es que ya no estamos conformes con el aparato que tenemos. Entonces comenzamos a ver diferentes excusas, diferentes razones o diferentes ideas que tenemos para decir lo voy a cambiar. Hay un tema de publicidad bastante fuerte que lo que nos dice es cambiemos teléfono cada año. Hoy, por ejemplo, hay planes que van desde los 18 meses, es decir, cada año y medio más o menos cambiemos teléfono. Entonces todo se está cuadriculando para que hagamos un cambio más rápido de los artículos. Es más, ha sido tan fuerte el tema de la tecnología y vehículo y transporte que ha llevado a un segundo lugar el tema de ropa y calzado y entretenimiento. Vamos con un factor de entretenimiento. Hay ciertas suscripciones de servicios que en aquel momento, hace todavía en los años 2000, por ejemplo, si usted compraba, eh, se suscribía a algo de revisa, por ejemplo, videojuegos, la revisa le quedaba a usted y cuando no pagaba la membresía, usted se quedaba con la revisa porque usted pagó por ello. Hoy en día de repente tenemos suscripciones de música, entretenimiento, pero lo dejo de pagar y ya no, y me quedo sin nada. Lo que había descargado, lo que había guardado ya no está. Entonces no lo tengo. Ese es un breve esquema. La pregunta es, ¿por qué ha pasado todo esto? ¿Por qué de repente no me he dado cuenta que eso había pasado? ¿Por qué las cosas han dado un cambio tan drástico en el tiempo? Y ya lo vamos a ir viendo pues, poco a poco en ese desarrollo. Vamos ahora a dos temas, bueno, tres puntos bastante famosos y bastante icónicos, sobre todo por las fechas. Tenemos Black Friday, que por ahí creo que casi todos sabemos o tenemos idea de qué es un Black Friday. De ahí hay un tema nuevo que sería como el Cyber Monday también. Y las compras navideñas. Son tres paradas técnicas que vamos a hacer. Y les pregunto, ¿por qué son tan famosas esas épocas? ¿Por qué esta época de compras es tan marcada en la vida de nosotros? Hoy en día, a pesar de no estar en Estados Unidos, pues estamos esperando la promoción de Black Friday para adquirir descuentos, los cuales de repente comenzamos a ver que no son tan descuentos en ciertos lugares. ¿Y por qué, por ejemplo, resulta un Cyber Monday? ¿Qué tiene que ver eso con el factor de las compras? Y es algo que puntualmente lo vamos a ir viendo también. Eso vamos a tomarlo basado en una cita bíblica que me gustó y que se acopla bastante, porque de repente es no dejar margen de respiro al tema del consumismo. Vamos a ver ya un poco la siguiente lámina, pues vamos a ver ya completamente el tema, pero antes los dejo con esa duda. ¿Por qué de repente pasé de no saber nada de Black Friday a querer comprar inmediatamente cada año? De repente no necesito algo, pero estoy esperando que promoción sale para comprarlo. De repente, compras navideñas, todavía no ha llegado diciembre, pero ya estoy pensando en qué regalar o a quién le voy a regalar y a quién no. Pero ¿será que para esas compras tenemos ahorros? ¿Será que pensando en el Black Friday comencé a ahorrar ya por marzo? ¿Será que para la época de compras navideñas comencé a ahorrar aquí desde inicio de año o por lo menos desde julio, junio, por ahí? ¿O simplemente lo vamos a abordar con bonos navideños, tarjetas de crédito, préstamos personales? ¿De qué forma voy a afrontar estas compras? Y ahora vamos a la esencia en sí, que es transformar tus hábitos de consumo. Me dijo Pame, mi nombre es Douglas Guzmán, así que esta noche tendré el placer y la enorme bendición de estar con ustedes acá
¿Por qué el tema de transformar hábitos de consumo? Uno también, las fechas que se aproximan, como ya lo vimos anteriormente, son algunas bien icónicas. Y también porque es algo que vamos a salir de lo común en decir, pues solamente el tenemos que ahorrar como hábito de consumo o tenemos que pensar si lo necesitamos o si lo deseamos, que son como las estructuras básicas del hábito de consumo. Vamos a procurar ir un poco más allá, abordarlo de una forma también basado en la palabra y darme cuenta de qué es lo que está pasando con ese consumo, entender cómo el consumo me ha generado hábitos, porque aquí es al revés, el consumo me ha hecho generar hábitos y ha transformado mi estilo de vida en un estilo de vida consumista. Entonces, ahora tenemos que revertir eso, tenemos que comenzar a trabajar. Hay un pequeño detalle con el tema de los hábitos y vemos qué son en sí los hábitos, porque acá vamos a ver tres apartados importantes, porque iniciamos con transformar los hábitos de consumo. Entonces, primero tiene que ver mucho con la transformación y esa es personal. Los hábitos de igual forma son personales. Yo no puedo implementar un hábito en una persona si no lo desea, si no está de acuerdo en llevarlo a cabo. Entonces, ¿qué son los hábitos? Es aquella rutina que hacemos día a día, aquella transformación gota a gota que vamos haciendo día a día. De repente me venimos a dar cuenta que después de 5 años, de 10 años, tenemos un hábito, pero lo venimos a ver allá con el paso del tiempo. Los hábitos tienen algo peculiar y son pasos pequeños, estables y con disciplina. Entonces, recordemos que para transformar nuestros hábitos de consumo, sí, Dios es un Dios de orden y tenemos que dar ese primer paso en reconocer o de repente identificar aquellos malos hábitos que tenía y comenzar a transformarlos a un buen hábito. Vamos con un ejemplo típico, de repente tengo el hábito de comprar en Navidad. Entonces voy viendo que eso se hace año tras año. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Se hace un hábito, pero sé cómo enfrentarlo, tengo ahorros para hacerlo. O vamos desde algo más básico con el factor de hábitos, que es el tema de llegar temprano a nuestro trabajo o a nuestras reuniones. Muchas personas de repente tenemos el hábito de llegar tarde, pero eso ha sido construido poco a poco. Comencé a llegar 5 minutos tarde, después pasé a 15 minutos tarde. Hay personas que llegan una hora, hora y media tarde a cualquier reunión. Entonces, ¿por qué se dio eso? Son pasos pequeños que se van dando en el lapso del tiempo y van sumando. Entonces, la idea de esto es transformarlos y darnos cuenta, como eso también puede ser es bastante puntual el tema porque son los hábitos de consumo, pero también es importante darnos cuenta que dentro de el hábito de consumo hay una enorme variedad de hábitos. Por ejemplo, tengo aquel hábito del ahorro, tengo el hábito de ponerme a pensar un poco y decir, ok, si yo quiero un producto y quiero ver si una promoción se adecua a lo que es el Black Friday, por ejemplo, de repente tengo que evaluar, ¿conozco el precio o me estoy yendo o me estoy dejando llevar por el precio que ahí dice directamente? ¿O he revisado antes? ¿Por qué no lo hago? ¿Será que no tengo el hábito de comparar precios? ¿Será que me dejo llevar porque la marca dice de repente $100 y ahí está tachado y ahora dice 50 a mitad de precio y le creo lo que dice? ¿Será que le creo directamente al centro comercial o al establecimiento el descuento que me están dando? ¿O será que ese es el precio que siempre ha estado real, pero aparece otro cartelito arriba para inflar un poquito todo? Entonces, hay hábitos que se van dando que no parecen necesarios o que no parecen útiles en la vida, porque de repente no nos lo dicen todos los días. O sea, no todos los días nos dicen, recuerde comprar precios. Recuerde ir a hacer compras con una lista, porque si de repente lleva una lista, se va tachando y se apega a lo que usted lleva y a un presupuesto. Entonces, de repente es como voy a comprar sin lista, entonces pensé llevar cierta cantidad de dinero y resulta que la dupliqué en gasto. Entonces, son pequeños hábitos que ahí puede estar la transformación en aquellos hábitos que nos van a venir a dar como una gratitud al final del día a lo largo del tiempo. Algo muy importante es esto, sepan que eso es paso a paso. Eso es la generación de buenos hábitos, es un tema que se va dando poco a poco y por eso se vuelve complicado formar buenos hábitos, porque estamos hablando de un esfuerzo paulatino
y constante en el tiempo y que no lo vamos a ver, no voy a desarrollar el hábito de ahorrar, por ejemplo, a nivel personal, en 2 semanas. Voy a comenzarlo quizás, pero lo voy a venir a evaluar a lo largo del año. Por ejemplo, si ahorrara $1 diario, después de 100 días vendría a haber $100. Pero llegar a ese hábito, ahí donde se vuelve un poco tedioso, porque es a lo largo de, vamos a dar ese caso, 100 días. Entonces, tener un hábito de 100 días, de repente el mundo en sí nos dice, pero hay que gastar en esto, hay que comprar lo otro, pero es que te mereces esto. Entonces, ahí es donde se vuelve un dilema porque tiene que ser constante en el tiempo y tiene que ser con una disciplina bastante marcada. Vamos al otro tema, porque era el tema de los hábitos y el tema del consumismo. De repente, hemos comenzado en una época de un consumismo extremo y vamos a ver algunos datos de por qué les digo es un consumismo bastante fuerte en los que absolutamente se consume en todo. Si usted escucha música, tiene que consumir una plataforma para escuchar música. Para ver películas, de repente ahora ya el factor televisión nacional es mínimo, tengo que tener una plataforma para ver películas. Ir a tomar un café se vuelve un estado de marca, de estatus. Puedo decir, bueno, quiero un café. A lo mejor el café puede tener diferentes precios, depende de los lugares, pero no todos los lugares me dan prestigio o me dan aquel estatus que quiero. De repente hay diferentes marcas de ropa, pero no todas las marcas me van a dar el estatus que necesito. O de repente puede decir, bueno, tengo café en casa, pero quiero tomarme uno ahorita, entonces mejor me lo tomo ahorita. O sí, al parecer tengo cierta vestimenta en casa, pero quizás agrego una camisa más a la colección. Entonces comienzo a comprar y dentro de esta programación para gastar, dentro de ese consumismo, si de repente, y ese es un reto que queda, evaluamos el closet y evaluamos de repente cuántos zapatos de verdad uso y cuántos tengo. Era cuánta ropa uso y cuánto tengo. ¿Habrá por ahí alguna camisa que se me habrá arruinado por no usarla? ¿Habrá algún par de zapatos que quizás no los utilicé y ahora que me los pongo, pues ya no sirven? Porque suele pasar. Entonces, de repente habrá algunos platos, algunas pajillas que nunca utilicen, solamente estén ahí por si en algún dado caso tengo un evento especial. Es que tal prenda es porque si se da un evento especial, de repente tengo un vestido, un pantalón, zapatos, para cuando llegue algún evento. Y ahí están, cuando llegue el evento, pero probablemente el evento no llegue. Entonces, ¿a qué se debe eso? Esa no es previsión, eso no es anticiparse a, a esa, valga la redundancia, pues preparados para una emergencia. Simplemente es compro porque me gustó, lo vi atractivo y lo quiero tener. Y en ese momento, al momento que uno compra algo, que de repente se deja llevar por el hábito de consumo, por el impulso de consumir, no evaluamos cuánto tengo en casa. Nos llevamos la camisa y es como, ah, quizá la camisa ya sube, la compré. De repente en un par de semanas vuelvo a caer en lo mismo y ya compré otra camisa. Entonces, vamos a ver más adelante por qué mencionamos el programados para gastar, porque sí ha habido un proceso bien grande en el cual desde pequeños el tema del consumismo se nos ha ido insertando poco a poco a nivel de conciencia y muchas veces gastamos por defecto, como decía al principio, por hábito y ni nos damos cuenta que es un hábito. Resulta como cuando usted va manejando y de repente llega a la casa, pero no se acuerda ni por dónde, por qué calle pasó. Ya su cerebro está tan condicionado que gasta y consume solamente por consumir. Veníamos a ver el tema del consumismo y de repente había unos datos que preparando el tema de verdad causan una impresión bastante fuerte. Sobre todo, vamos a asociarlo después a una cita bíblica que va muy de la mano, y es que, primero, hay un desperdicio debido al consumo excesivo. Es decir, siempre tiene que haber alimentos disponibles para los consumidores porque la idea es consumir. Y si usted va por un café, por un almuerzo, lo que menos quiere es que le digan, mire, no hay, porque eso significa menos venta. Entonces tienen que tener siempre.
Esto a lo que equivale es a que el 17% se estima que en el mundo se desperdicia el 17% de los alimentos disponibles. Equivale más o menos, bueno, a más de 1.000 millones de platos de comida al día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comenzamos a ver que por un lado sobra y por otro lado falta. Y lo vamos a poner muy de ejemplo basado en la palabra más adelante. Pero ese es un nivel de consumismo donde ya no somos conscientes de ese punto. Y es por lo mismo que les comentaba. Es decir, no importa si de repente no sé cuántas camisas tengo, pero quiero una. Entonces, ahí estoy haciendo un consumismo excesivo sin saber qué es lo que tengo antes. Ahora bien, con el tema de recursos naturales, porque también es importante saber que nosotros, como hijos de Dios, somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Entonces, resulta que desde los años 70 la extracción de recursos se ha triplicado. Entonces, con un incremento aproximadamente del 45% en uso de combustibles fósiles. Por eso es que hoy en día, eso fue desde los 70, por eso es que hoy en día comienzan a haber tema de autos híbridos para apaciguar un poco el consumo de combustibles fósiles. De repente ya la gasolina se piensa, pasa a un segundo plano, va a lo eléctrico, pero ahora el tema es de dónde saco la electricidad. Entonces, todo se trata o todo va en tema de, se puede pintar, suplir necesidades del consumidor. Sin embargo, si nuestras necesidades fueran de verdad necesidades y no deseos, restara con una disminución bastante básica de los recursos que hoy tenemos para poder saciar esa necesidad. Vamos ahora con Lucas, como les mencioné, nos vamos a basar en palabra de Dios. Lucas 12, 16, 21. Dice, les digo una parábola. Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto y pensaba entre sí diciendo, ¿qué haré? Pues no tengo dónde almacenar mi cosecha. Y yo digo, voy a hacer esto, voy a demoler mis graneros, edificaré otros más grandes, reuniré ahí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Palabra de Dios. Esto complementa bastante lo que hemos estado hablando y lo dice ya una historia de perdón, una parábola de hace muchos años atrás. Entonces, donde de repente queremos atesorar para nosotros mismos y de repente decir, tengo todo esto, pero no pienso que también debo atesorar a la orden de Dios, no solamente atesorar para mí. Entonces, cuando comenzamos a generar aquel tema de la avaricia, de decir, quiero tener para después descansar, ¿qué pasa si no descanso? ¿Qué pasa si descanso antes? Todos esos bienes a quién le quedan. Entonces, resulta que ahí comenzamos con un tema de un consumismo por egoísmo, algunos dirán por ser preventivos, pero en realidad hay cierto consumismo que va más allá de la buena vista de Dios. Entonces, no está malo ser previsores, no está malo tener, en el caso suceda una emergencia, pero hay que tener un balance bien delgado entre el tema de ser previsores por alguna emergencia, siempre bajo la voluntad de Dios, y también caer en aquel tema de avaricia, de gula, de decir, sí, tengo, pero quiero más, por cualquier cosa, ¿no? No vaya a ser que pase algo y no tenga. Entonces, ahí comenzamos a ya no tener aquella riqueza en orden de Dios. Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso porque es algo que se da el día a día y como les menciono, salvo de webinars como este, la palabra de Dios,
Es muy raro que alguien nos diga, no, momento, no compres, acuérdate que tenés en la casa. Es muy poco. Ahora bien, veíamos al principio el tema de programación que decía programados para gastar. Hay un punto bien importante que es la PNL, que es la programación neurolingüística. Ese es un tema que poco a poco se está haciendo más público, pero ¿qué viene siendo la programación neurolingüística? Les mencionaba al inicio, a veces gastamos y no sabemos ni por qué gastamos. Esto pasó de un tema de marketing, de repente surgió el neuromarketing, ahora estamos con programación neurolingüística y es entender de qué forma puedo hablarle al consumidor para que me genere un consumo directo, para que no lo piense, solamente actúe. Entonces, por ahí va el tema de la programación. Es decir, llegar a nuestro subconsciente, anclar una idea. Anclar una idea es dejar esa semilla de necesidad en nuestra mente, en nuestro subconsciente, y comenzamos a actuar. Y llega un detonante. Por ejemplo, yo sé que se les digo, miren, piensen en algo, en una bebida helada, de repente carbonatada, ya tiene algunos nombres en su mente, ciertas marcas. Entonces, eso va más allá de un tema de marketing. Ya es un anclaje que tenemos y el hecho de ciertos detonantes activan esa parte de nuestro subconsciente y dicen, es Navidad, hay que comprar regalo. Pero ¿quién dice? Hay muchas otras actividades, sobre todo actividades religiosas que de verdad valen la pena. Y decimos, hay que comprar regalos navideños. Hay que parar las promociones de Black Friday. Vuelvo a lo mismo, porque de repente compramos por inercia. Es que hay que esperar la promoción porque creo que hay que cambiar los sillones ya. Pero ¿en qué momento los sillones están malos? No, no, es que eso se lo vamos a dejar a otra, se lo vamos a dar, por ejemplo, a la tía y nosotros vamos a agarrar los nuevos. Y se hizo ese pensamiento, esa semilla que quedó durante mucho tiempo, durante un hábito de muchos años, pasó a germinar porque llegó el detonante. Es decir, aquello que activa esa creencia y de repente decimos, Navidad, ok, hay que gastar. Es que Navidad da un bono navideño, aquí en El Salvador da un bono navideño, y de repente es como, con ese bono voy a pagar tal cosa, pero lo hacemos de una forma automática. Vamos a eso con Romanos 12:2 y nos dice, y no se acomoden al mundo presente. Antes bien, transfórmense mediante la renovación de su mente de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Palabra de Dios. Hay algo bien curioso con todo esto y es que menciona, uno, que tenemos que transformarnos, pero ¿cuál es la base para transformarnos o mediante qué nos vamos a transformar? Mediante la renovación de nuestras mentes. ¿Y para qué lo vamos a hacer? Para poder distinguir cuál es la voluntad de Dios. Entonces, si lo llevamos un poco a lo que vimos de programación neurolingüística, el tema de mercadeo, el tema de programados para gastar, nos empezamos a dar cuenta que llegar al punto de subconsciente de nuestra mente para las empresas es bastante importante, para el mundo es bastante importante. No porque sea malo consumir, porque ya vimos que no es malo consumir, pero el tema es que nos transforme, como decía el enunciado anterior, transformados para consumir. Entonces, perdemos porque nuestra mente no la tenemos renovada a la voluntad de Dios o darnos cuenta de distinguir cuál es la voluntad de Dios. Entonces, simplemente ha habido una transformación para un consumismo. Entonces, tenemos nosotros que remar contra corriente, lo cual de la mano de Dios todo es posible, para hacer como un proceso de reingeniería. Es decir, tenemos que desconocer lo que ya conocemos, olvidar lo que conocemos, desarmarlo y luego volver a estructurarlo. Pero ¿en base a qué lo voy a estructurar? No en base a lo que dice Douglas, no en base a lo que pienso yo, sino en base a la voluntad de Dios, en base a lo bueno, a lo agradable y a lo perfecto. Entonces es bastante importante
porque transformarse no es fácil, pero nos da la clave para la transformación y es transformarse por medio de la renovación de la mente, que es lo que es atacado todo el día durante todo el año. Y vamos a tocar ese enunciado también, porque es lo que constantemente se bombardea. Entonces, este, por medio de eso, podemos ver que ese tipo de estímulo de decir hay que transformarnos mediante nuestra mente para conocer la verdadera voluntad de Dios, no lo escuchamos siempre. De repente, pues sonará esa cita en una misa, de repente eh, podría ser en una hora santa que llegue alguna iluminación, pero ¿qué es lo que sucede? Tenemos nosotros que empezar a transformarnos desde nuestra mente para comenzar a creer que lo que hacemos va de acuerdo y tener la certeza que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ese es uno de los primeros pasos. Al igual que el hábito, y eso es bastante importante, al igual que el hábito no es fácil, porque constantemente es un bombardeo enorme de consuman, consuman, gasten, gasten, pero tenemos que comenzar a hacer esa transformación por medio de los hábitos. Mencionábamos al principio que iba a ser un poco distinto el tema del abordaje de las herramientas para el consumo, pero mucho es tema de lectura de la palabra. Hay bastantes artículos, cerca de 2.500 citas bíblicas que hablan referencia a bienes materiales. Entonces, hay bastante información, hay bastantes enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Lo primero es tomar la herramienta y el manual del fabricante para poder entender cuál es la forma ideal de transformarnos y luego empezar a hacer hábitos guiados por esa transformación, guiados por la voluntad de Dios, para que las cosas comiencen a cambiar para bien. Entonces, acá me salté. Ahora vamos con el tema de los tipos de aprendizaje. Eso es bastante importante porque es de la transformación que venimos viendo. Durante este mundo consumista que tenemos, por medio de la PNL, que es lo que hablábamos de temas de conocimiento de comunicación y de cómo cómo llegarnos a nosotros y a nuestro subconsciente, hay tres tipos de de aprendizaje que son bien marcados según la programación neurolingüística, que es visual, auditivo y kinestésico. ¿Qué pasa con esto? Lo podemos ver en temas, hay personas en aprendizaje, hay personas que de repente aprenden más haciendo. De repente leer el manual lo dejan en segundo plano, sino que lo empiezan a hacer y de repente encuentran bien cómo hacer. Hay otros que tienen que ver primero antes de hacerlo. Hay otros, por ejemplo, hay quienes aprenden mientras van en el carro, escuchan un podcast. No necesitan ver ninguna presentación, no necesitan palpar nada. A través del podcast comienzan a aprender de diferentes temas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese mundo actual conoce bien esos puntos. Sabe que de repente lo que para una persona es más fácil digerir en aprendizaje, a otro se le complica. Entonces, intenta dar aquellas señales a través de la publicidad, que ya lo vamos a ver, para que esto sea bastante accesible a todos. Es decir, tenemos, bueno, ahora también se habla de contaminación visual, es decir, aquella saturación de anuncios publicitarios ya se toma como una contaminación visual. Es más, inclusive hay esas ciertas normas que defienden de ello, pero estamos viendo que hay información en anuncios, de repente hay información en, en todo el tema de navegación de Internet, encontramos anuncios. Si usted no quiere escuchar anuncios en su reproductor de música, pues tiene que pagar. Si de repente en una plataforma para ver alguna película o alguna serie no quiere ver anuncios, tiene que pagar. Entonces, todo va atado al pago, que también es consumismo, hasta para no ver publicidad. Entonces, eso es un poco curioso porque al final siempre queda atado, o recibe la publicidad o acepta el consumismo. Entonces, ahora bien, la publicidad nos lleva, como lo mencionábamos, que hay tres formas según la programación neurolingüística, y la publicidad lo conoce y lo aprovecha. Por eso hay lugares donde de repente la publicidad va más enfocada a personas visuales, otras
publicidad que de repente es como, mire, venga, acérquese al producto y tenga contacto con el producto. Ya al tener el contacto uno dice, sí, me gusta, entonces me lo llevo. Ya hay una atadura ahí para una compra. Y con esto vamos a la primera de Pedro 5:8, que nos dice, sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Palabra de Dios. Eso lo que podemos ver es que en el tema del consumismo, al final, ¿cuál es la idea del consumismo? Básicamente es que si no lo controlamos, y aquí no es que sea malo el tema del consumo, porque al final todos necesitamos consumir ciertas cosas, sino que el consumo excesivo lo que nos está fomentando o garantizando es la escasez económica. Si yo consumo solamente porque necesito consumir, solo porque tengo que consumir o solo porque tengo la idea de consumir, no porque lo necesite, mi economía se va a ver afectada. Y entonces es algo que Dios nos quiere ver bien en todos los sentidos de nuestra vida. Y hoy por hoy la economía es parte fundamental de, de, de poder tener un hogar, de poder tener comida, de poder tener vestimenta. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Es tan importante la economía para el ser humano. Por eso le mencionaba lo de las citas de contexto económico de la Biblia, que son alrededor de 2500. Entonces, que nos ha dejado Dios en el manual de fabricante una diversidad de consejos y que el enemigo no quiere que nos demos cuenta. Entonces, él estará siempre pendiente y se compara el tema de consumo no porque el consumo sea malo. Como les mencionaba, el consumo es el medio por el cual pues, yo quiero lo que necesito para poder vivir, para poder distraerme, para poder movilizarme, entre otras cosas. El problema es que está tan agresivo el nivel de consumismo que gastamos solo por gastar, afectamos nuestra economía y de repente comienza acá el tema de tensión. Es decir, tengo que hacer horas extras, tengo que trabajar fines de semana, no puedo asistir a algún evento eh, de la iglesia porque pues tengo que estar trabajando, o mi vida se vuelve tensa, estresante, surgen enfermedades. Hoy en día, pues, un tema de un estrés puede derivar en diabetes, puede derivar en hipertensión. Entonces, en todo eso es lo que nos lleva al nivel de consumismo. A decir, comienza la escasez económica, es decir, necesito una tarjeta de crédito, necesito un préstamo personal, de repente necesito una tarjeta para poder pagar otra tarjeta de crédito y comenzamos a estar envueltos en ese mundo y comenzamos entonces a recriminarle a Dios y a decir, ¿por qué otros sí y yo no? Porque otros sí pueden y yo no puedo hacerlo. Pero todo se deriva de un tema de conocimiento de la palabra, de creación de hábitos y de transformación de nuestra mente. Hay por tema de esa cita en sí, esa es una enseñanza, se la voy a dar como la enseñanza directa. Esa es una cita que me encantó al momento de la preparación del tema, porque como todos los personajes que aparecen en la Biblia, somos cada uno de nosotros. En ese caso habla de una mujer que es bastante peculiar, porque en realidad es previsora, es bien ocupada, siempre está pendiente de temas de hogar, temas económicos, inclusive temas de inversión. Entonces, esto es un trabajo constante y todos nosotros estamos llamados a seguir ese ejemplo, a ser ese personaje en la Biblia, a ser previsores, a estar atentos, a trabajar con nuestras manos directamente,
a ser lo más honesto y transparente posible, a ser resolutivos con nuestra vida. Entonces, ese es el llamado de cada uno de nosotros. ¿Cómo lo vamos a lograr? Fomentando hábitos. Vamos a lograrlo a través de un examen de conciencia, y ese es parte de un hábito. Cada cuánto reviso cómo van mis tarjetas, porque a veces me cae el estado de cuenta del correo y no lo veo. Solo sé que voy pagando la cuota mínima. ¿Estaré manejando bien los bienes que Dios puso a mi cargo para que los administre como Él quisiera que los administrara o como a mí me da la gana? Porque una cosa es, o los administro como según la voluntad de Dios, o los administro según lo que el mundo quiere. Entonces, o les doy buen uso o no les estoy dando buen uso. Y al final tendremos que rendir nuestras cuentas por cada una de esas oportunidades que nos ha dado Dios en el manejo de los bienes. Vamos ahora con Lucas 16:10 y nos dice, el que es fiel en lo insignificante, lo es también en lo importante. El que es injusto en lo insignificante, también lo es en lo importante. Palabra de Dios. Eso es algo muy importante por lo que mencionamos hace un momento del tema de cuando estamos inmersos en deudas, cuando estamos inmersos en por qué yo no tengo eso y por qué otros sí. Primero tenemos que atar las ideas que hemos visto desde el inicio, que es todo lo que nos sucede es consecuencia de nuestros errores, de nuestro manejo de los bienes que el Señor nos ha dado, de nuestros hábitos. Entonces, es bastante importante porque muchas veces dentro del consumismo es como es que yo tengo el mismo teléfono hace 3 años y no lo he podido cambiar y yo no sé por qué no tengo la oportunidad de cambiarlo. Pero recordemos, como dice la palabra, si hemos sido fiel en lo poco, porque si hemos sido fiel en lo poco, entonces seremos fieles en lo mucho. Pero si no lo hemos sido en lo poco, no lo seremos en lo mucho. ¿A qué voy con eso? Cada uno de los bienes que tenemos que manejarlos según la perspectiva de Dios. Eso medirá nuestro tema de fidelidad con el Señor. Porque al final lo que tenemos no es de nosotros. Podemos tener la idea falsa que nos da el mundo que esa es mi casa, esa es mi computadora, mi teléfono. Pero en realidad son bienes que el Señor ha puesto a mi responsabilidad. Entonces, para ir cerrando, algo bien importante, vamos a hacer como un tema general de herramientas personales para nosotros en el tema del consumo. Primero, fijo para el tema del consumo, herramientas que me van a ayudar muchísimo es llevar un presupuesto. Eso es indispensable. Si yo no llevo un presupuesto, recordemos que lo que no se mide no se controla. Si yo no lo puedo medir, no lo puedo controlar. Entonces, es muy importante saber medir cuánto gano y cuánto gasto, pero a conciencia. Es decir, sin eso lo quito, eso lo pongo, no, es una conversación de que sea un presupuesto, una conversación directa entre Dios y yo. Y lo voy a contar de un solo a Dios para que oye, el presupuesto ya vaya de la mejor mano y en el mejor camino. Y darme cuenta, si me queda dinero extra, ¿será que será que soy números rojos de presupuesto? ¿Será que de repente soy cabal? ¿O será que de repente pues tengo números verdes y puedo ahorrar? Que es el segundo punto. Una vez sabiendo en qué estoy, si de repente el presupuesto me dice, ok, Douglas, estás gastando más de lo que ganas, comienza el otro plan de acción. Y aquí se derivan muchos de los hábitos. Comienzo entonces a decir, tengo que dejar estos gastos. Y veámoslo así. Gastos inclusive de comer en casa, comer fuera de casa, perdón. eh, Gastos de diversión, entre otros, que de repente podemos disminuirlo un poco, salir un poco más temprano de casa para que el tráfico no esté tan pesado.
Ese tipo de acciones son hábitos. Si yo digo, y muchas veces a mí me pasa, si yo saliera media hora más temprano, llegara más rápido al trabajo y llegara hasta con menos esfuerzo porque hay menos tráfico. Pero que requieren 30 minutos. Requiere levantarme, no solo despertarme antes, sino levantarme antes. Porque también es un hábito el decir, el despertador suena 15 veces y las 15 lo apago, pero nunca me despierto porque el despertador cumple su función, me despierta, pero nunca me levanto. Ese es un hábito. Ahora bien, que tengamos un mal hábito de levantarnos tarde nos dará consecuencias negativas, pero un buen hábito de levantarnos temprano tendrá también su recompensa. Luego, el tema de el ahorro, eso es bastante importante en consecuencia del presupuesto. Si yo he hecho un presupuesto y sé que puedo ahorrar cierta cantidad de dinero, no importa cuánto, es mejor que lo arroje a la cuenta de ahorro. Entonces, porque muchas veces es bien curioso cómo de repente para nosotros ahorrar $1 no es tan significante que digamos, pero en todos los lugares donde le dicen, bueno, lo agranda por $1, lo agranda por 99 centavos, la puede cambiar por 99 centavos. Afuera, ese dólar, todo el mundo lo aprecia, pero uno dice, no, pues solo es $1. Eso es bastante importante. Es cada centavo de estos cuenta. Ahora bien, también bastante importante, como lo mencionábamos, la palabra de Dios. Tenemos también el conocimiento bíblico. Mencionamos por ahí algunos de los puntos. De repente las comparativas se ven como un poco más fuertes que otras, pero hay bastante enseñanza. Entonces, por ejemplo, cuando leí la de transformar mi mente, la de hacer una transformación a través de mi mente para darme cuenta de las enseñanzas, de lo que Dios quiere decirme, fue algo bastante revelador. Entonces, esos encuentros reveladores también nos ayudan a transformar nuestra vida económica. El punto de todo, con esto pues ya cerramos. El punto de ese tema de los hábitos es darnos cuenta que está en nuestras posibilidades transformar nuestra economía. Transformar nuestra economía según la voluntad de Dios. Y darme cuenta que al tener una economía un poco más holgada, podré ayudar más a mi parroquia, ayudar más a mis hermanos, podré ahorrar, ayudar a mi familia. Entonces, claro, eso no es de la noche a la mañana. Por ahí, pues algunos que han estado en el curso sabrán que el tiempo de repente se diluye, cuando comienza se ve tan largo y cuando va terminando se ve tan corto, pero así son los hábitos, así es el proceso. Entonces, es bastante importante darnos cuenta qué hábitos tenemos que están siendo contraproducentes para que Dios obre en nuestras finanzas y cuáles hábitos podrían dar una buena señal. Entonces, es cierto, algunos dicen, ciertas personas pueden ahorrar porque yo no, porque algunas personas comienzan con 50 centavos, con $1, $2, y van al ritmo de cada quien. Lo bonito del hábito es que cada quien va a su ritmo. Para algunos podría ser levantarse a las 4 de la mañana, para otros a las 5, para otros ahorrar $10, para otros uno. Pero eso es lo importante, saber que dentro de la voluntad de Dios, quiere también que seamos, tengamos sanidad financiera. Y eso, pues por eso quería que fuera un poco distinto a las herramientas promedio y atarlas de una forma en la que nuestro subconsciente, como decía primero de Pedro, como león rugiente, siempre estará tratando de entrar en nuestra mente y en nuestro subconsciente, para que nosotros ni siquiera veamos si estamos en algún error o no, o si estamos por un buen camino o no. Eso es lo importante de estar. Si el león rugiente nunca descansa, nosotros tampoco tenemos que descansar en ese punto y preocuparnos bastante por los hábitos que hacemos. Un buen hábito garantiza pues también muy buenos resultados en el tema económico. Y con eso pues concluimos. De verdad, gracias
por ese espacio, gracias por estar en ese webinar y por permitirnos llegar y compartir con ustedes este momento. Buenísimo, muchas gracias, Douglas. Ha estado súper, súper increíble. Es interesante cómo todo esto siempre va de la mano con lo que nosotros vemos en nuestro curso. En nuestro curso, si se fijan, cuando hablamos acerca de la bola de nieve, estamos hablando de hábitos que son relativamente fáciles de implementar. Empezar enfocándose en una sola cosa, en la deuda más pequeña, y poco a poco ir saldándola para que después eso mismo lo utilicemos para las otras deudas y así sucesivamente. También el hábito de que memorizamos y reflexionamos acerca de un versículo cada semana para que después nosotros, por iniciativa propia, podamos empezar entonces a memorizar, a reflexionar, a profundizar en los demás pasajes de la Biblia. Entonces ha sido increíble, ha sido súper ilustrativo también, y también entender sobre cómo, dependiendo del tipo de aprendizaje, también esos aprendizajes pueden ser algo negativo, ¿no? Les recordamos que si usted todavía no ha tomado el curso, Maneje su dinero desde la perspectiva de Dios, ahí en el chat les hemos dejado el enlace para que se puedan inscribir. También les recordamos que todos estos espacios, que todo lo que nosotros hacemos en Compás Católico, independientemente del país, todo se hace por la generosidad de la comunidad. Entonces, si usted quiere ayudarnos a que sigamos teniendo estos espacios, a que sigamos llevando la palabra de Dios, las finanzas basadas en la palabra de Dios a más lugares, a más países, les agradeceríamos que también puedan incluir dentro de su presupuesto de generosidad el contribuir a nuestro ministerio. También que nos puedan seguir en todas nuestras plataformas digitales. Recuerden que estamos constantemente compartiendo información acerca de lo que está pasando en cada uno de los países. Así es que síganos, compártanos lo que está pasando también en su parroquia, en su país, con Compas. Gracias por estar aquí sintonizándonos, por estar acompañándonos y por hacer de estos webinars mucho más enriquecedores, porque ustedes están aquí, porque ustedes hacen preguntas, porque ustedes comentan, y todo eso es positivo y todo suma. Muchísimas gracias y nos vemos en el último webinar del año, que va a ser a finales de noviembre, y si están en en el grupo de WhatsApp, ahí van a recibir la primicia de cuál va a ser este tema. Y le damos las gracias a Douglas una vez más por habernos acompañado y por habernos compartido este tema. Bendiciones para todos.